Llegó miércoles de cafeteo. Buenas noches. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto de estar una vez más con ustedes. Hoy miércoles 6 de julio, 8 de la noche, hora de Ecuador, 9 de la noche para mí, que estoy ubicada en New Jersey. Comienzan a conectarse nuestros amigos de Cafeteando, listos hoy para un cafeteo. Les digo, va a estar chéverísimo. A nuestros amigos que nos están escuchando por la radio UCSG Dial 1190, bienvenido, buenas noches a otro programa de Cafeteando con Amigas. Luisa Pozo, buenas noches. Buenas noches, Luisa, gracias por acompañarnos, gracias por estar hoy con nosotros. Y a quienes continúan conectándose, ya llegó mi querida Yoko, ya era hora, ya le iba a pasar tarjeta roja 9 y a ver que se conecte. Listo. Yoki, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Señora García de Castro. ¿Qué tal? Buenas noches queridos amigos. 8 de la noche, un minuto, arrancamos puntualísimas. Una noche más, un cafeteo más junto a Tita Chiriboga y quien le saluda en esta noche también, Yoko García de Castro, doña Yoconda García de Castro ahora. Sí, Mi segundo programa como casada en Cafeteando con Amigas. Bueno, y había que hablarlo, ya que me perdí el programa de la semana pasada, después de que nos tomamos unas cortas vacaciones, un corto descanso, ¿verdad? Y se comienzan a conectar. The Artist Galería, Patti Elín Rodríguez, UCSG Radio, Coloncito, ¿cómo está? Buenas noches. Y Yoki, la verdad es que hay temas pendientes, como no pude estar la semana pasada, y sé que querías hablar del mega concierto al que tuve la oportunidad y la suerte de poder ir. Así Ese es. concierto sí que queda, pero para eternamente en mi memoria. Imagínate ver el Pero diga concierto. qué grupo, a qué grupo fue y en qué ciudad. Bueno, inicialmente el concierto iba a ser Motley Crue e iba a ser el 2020. Mi querida amiga Rocío Pacheco pues tuvo el detallazo de invitarme el concierto aquí en Nueva York, en el estadio de los Mets, Citi Field. Hubo un pequeño cambio, y uno de los mejores cambios que hubo, y se cambió de Motley Crue al Stadium Tour, un tour de los estadios. Entonces, tenemos a Joan Jett, Poison, Motley Crue, Joan Jett y Def Leppard. Imagínate tú. Bueno, nosotros felices porque cuando entramos, estábamos nosotros, porque como es un estadio, nosotros estábamos abajo, ahí pues, donde las papas queman, pero como somos ecuatorianas chiquititas y los gringos grandotes, igual como que no había mucha diferencia estar ahí, tenemos personas súper altas adelante de nosotros, pero fue algo inolvidable, un concierto espectacular. Imagínate Motley Crue y ya estos señores pues están en su En los tercera 70 edad, años, exactamente, está sobre los 70 años. en su tercera edad y no cambia. La energía, la voz, se conectan con el público, fue algo inolvidable. Te digo que me quedé yo fascinada. Yo el año pasado tuve la oportunidad, y eso sí fue sin querer queriendo, El de Kiss. el de Kiss. Eso sí fue sin querer queriendo, y te quedas viendo a estos hombres también de 70 años, con unos zapatotes así, tacos así, y con las plataformas. Claro. La energía, saltando, alzando la pierna, no, es algo, es la magia de la música, me imagino, ¿verdad? Ser músico y presentarte y la vibra de la gente, el escenario de Motley Crue. Y saben que a mí realmente me llamó la atención porque nuestra amiga Tita Chiriboga, que ustedes conocen, ella vive en Nueva York, en New Jersey, exactamente, ella vino a celebrar junto a mi esposo mi matrimonio el 18 de junio. Pero durante todos esos días que estuvimos en contacto, que a propósito, Tita, quiero agradecerte de corazón, con toda la audiencia Cafeteando, por haber estado junto a nosotros
tanto en el matrimonio como unos días previo, que ella me sorprendió con una despedida de soltería sorpresa. Realmente mis amigas de colegio son las únicas amigas incondicionales que gracias a Dios las tengo en mi vida. Gracias, Tita, Sí, por este hermoso gesto. Ah, no, y lo que les decía, de que, bueno, y en esos días que estuvieron con nosotros, Tita principalmente, nunca me comentó que se iba a ir al concierto. Iba a ser en este mega concierto. lo que pasa es yo que aparte de que, bueno, llego yo una semana antes, habían planes de viajar a Quito por tema de trabajo, Ujú. habían muchas cosas que yo tenía por hacer, tú también en el corre-corre de la organización de lo tuyo, Del matrimonio, claro. el paro que Ah, todo fue una locura. lamentablemente comenzó ahí. Entonces, imagínate, ya realmente que nos vimos ese sábado para tu despedida y Y luego el pues siguiente sábado del hago matrimonio. el matrimonio. Y paré de contar porque ya el lunes me regresé, ¿verdad? Así Pero es. te digo, fue, yo hoy justo subí un video porque realmente digo, pasó. O sea, o sea, te casaste, pasó el matrimonio y es como que, ¿y a qué rato? Fue un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, la verdad fue una experiencia súper chévere. Los que tengan curiosidad, quieran saber, pueden ver nuestras redes, la de yo por la mía, y ahí pueden ver videos que hemos ido subiendo del matrimonio y lo pasamos Me he hecho experta espectacular. en Reels, me he hecho experta en Reels. Mi Y es esposo me divertido. ha enseñado a hacer Reels y realmente me he divertido porque hay tantas fotos, hay tantos momentos, hay tantas gráficas de todos los amigos de la familia que asistió. Que bueno, que realmente fue una boda inolvidable. Fue muy familiar, como tú lo viste, íntima, obviamente por el tema de pandemia, pero en todo caso creo que estuvieron las personas que tanto Fabricio como yo quisimos que estén junto a nosotros en este día tan importante en nuestras vidas. Oiga, Así. Tita, vamos a interrumpir este momento tan bello que compartimos las dos como amigas, porque hoy tenemos un invitado, pero de lujo. Todas las semanas, gracias a Dios, tenemos invitados que realmente engalanan nuestro programa, nuestro cafeteo de todos los miércoles, pero el de hoy es muy especial. ¿Por qué? Porque es uno de los más destacados y creería yo de los más sonados directores, productores del cine ecuatoriano, don Así Sebastián es. Cordero, que aceptó nuestra invitación y estamos más que agradecidas, Tita. Y a ver si le da paso porque ya el Ya señor ya nos está esperando. No, está listo para cafetear con nosotras en esta noche. Ya tiene barra por ahí que dicen, Sebastián, Sebastián, ya están esperando. hola, Hola, ¿qué tal? buenas noches, Buenas bienvenido, noches. Sebastián. Buenas noches, ¿qué tal todo? Usted y yo estamos recién casados, Sebastián. Es verdad, es verdad, hace Que poquito. sea, que sea Ah, para nuestros matrimonios, que sea una eterna luna de miel. Pues comparta esas ojalá así buenas sea. nuevas, Sebastián. Comparte esas buenas nuevas. Esa sí yo no me la sabía. Ah, pues sí, a mediados de diciembre, pues nos casamos con mi pareja, con Karen Cárdenas, que pues estábamos juntos ya unos 5 años, y pues ya llegó el momento, y fue la verdad es que algo muy especial, muy emocionante y muy chévere. Así que súper contento en este momento. Qué Qué bueno, bonito, Sebastián. muchas felicidades, Sebastián. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación a cafetear con nosotros. Le debemos el jarro, que es una cortesía que siempre tenemos con nuestros invitados, aunque los que están fuera de los perímetros de la ciudad de Guayaquil, pues eventualmente se lo vamos a hacer llegar. Chévere, perfecto, pues ahí lo esperaré. Sí. Sebastián, la verdad, de cómo la primera pregunta que yo tengo para usted es realmente, bueno, las películas que usted ha hecho, ¿verdad? Crónicas, Ratas, Ratones y Rateros, Europa Report, Pescador, bueno, ¿cómo, cómo- ¿cuál fue ese momento crucial en su vida que lo lleva al cine? ¿Cómo nace Sebastián Cordero, el cineasta, el director de películas? Bueno, la verdad es que, bueno, hay, digamos, una anécdota que yo cuento bastante seguido cuando me preguntan por qué el amor al cine, de dónde nació eso. Ujú. Y pues la verdad es que yo, cuando era niño, a los 9 años, nosotros estábamos viviendo con mi familia en Francia y en París.
Y mi papá falleció al poco tiempo de que nos habíamos mudado allá, Mm, tuvo un accidente y fue pues un cambio radical, 180 grados de vida en todo sentido. Y me acuerdo al poco tiempo de que pasó eso, un día mi mamá nos llevó al cine a toda la familia, o sea, a mis hermanos y a mí. Es una película de aventuras, una película de Hollywood X, que no X porque ya para mí llegó a representar muchísimo, pero yo no tenía ninguna expectativa, nada más que un poco de escapismo, digamos. Y de repente, no sé, ahí me di cuenta que eso era lo mío, justamente esa manera de escapar Ujú. y al mismo tiempo de meterme más, más adentro de mí. Sí fue como una revelación, o sea, de repente fue encontrarme con un formato que permitía contar historias de una manera única, que te envolvía, Y eso como que de niño fue algo muy, muy impactante. Y claro, en ese entonces no sabía todavía qué camino iba a tomar, cómo iba a poder lograr llegar a hacer cine, pero ya quedó esa chispa, ¿no? Y yo soy realmente amante de muchos géneros, de muchos tipos de cines, de muchos países, mm. de muchos estilos, de muchas ondas, porque realmente yo creo que con cualquiera de los formatos se puede lograr algo maravilloso y en mi caso sí fue así, sí fue descubrir como para mí la manera más integral de contar historias, ¿no? Sebastián Cordero, de hecho, estudió en Los Ángeles cine, ¿verdad? Sí. Estudió dirección de cine y mi inquietud siempre ha sido, quizás estudiar en el exterior fue la clave para que usted haya tenido y tenga, en este caso, pues, haya destacado en el cine como director aquí en el país. A ver, yo no sé si sea indispensable para nada estudiar afuera. Yo creo Ujú, que cada persona encuentra su camino, ¿no? Cada persona encuentra su manera de abrirse un poco de paso y de ver cuál es la mejor manera de llegar a sus metas. En mi caso, tuve esa oportunidad de estudiar afuera, de estudiar justamente en Los Ángeles, que para mí era una ciudad que significaba mucho justamente en cuanto al cine. Habiendo vivido en Francia antes, yo sentía que tenía un pie en Francia, tenía un pie en el Ecuador, aunque en ese entonces yo me sentía bastante lejano del Ecuador, pero el poner un pie justamente en Estados Unidos y entender un poco el camino que toman allá, fue algo que me pareció como lógico, me hizo sentido. Y en mi caso, pues yo de hecho no estudié dirección, sino estudié escritura de guión, ujú. porque para mí eso me parecía que era el mayor reto, o sea, era lo más difícil de una película, es cómo se cuenta esa historia. Y, y claro, yo he visto gente que empieza de mil maneras. Hay gente que es autodidacta, hay gente que que empieza trabajando en proyectos de otras personas, hay gente que estudia afuera, aquí, y yo creo que todo es válido, simplemente uno tiene que tener como ese empuje y esas ganas de hacerlo porque pues hacer cine no es fácil, o sea, hay Ujú. un millón retos en el camino y hay que tener mucha perseverancia, ¿no? Hacer cine, uso lo que usted acaba de decir, ¿verdad? No es fácil, pero incursionar en el mercado ecuatoriano es más difícil que incursionar en otros mercados europeos o el americano, o el reto no es similar. Yo creo que en todo el mundo es difícil hacer cine. Puede ser aquí, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Europa, donde sea. Ujú, A ver, aquí hay un reto mayor en cierto sentido y es que los caminos que están trazados recién son muy recientes y todavía son tenues. Entonces, de ujú, alguna forma uno tiene que idearse cómo levantar cada proyecto. Si bien ya o sea, existe un instituto de cine y del audiovisual, existen maneras de conseguir fondos públicos, de conseguir, de hacer coproducciones, etcétera. Sin embargo, aunque en la mejor de las situaciones uno consigue solo un porcentaje del presupuesto y toca realmente idearse en mil maneras para hacer, para hacer las películas que uno quiere hacer. Ahora, si estás en Estados Unidos o en Europa, lo que tienes es, en cambio, una competencia mucho más grande. ujú. En Europa hay la maravilla de tener justamente un sistema de cine con mucha subvención de parte del Estado, o sea, con un Estado
y eso creo que se aplica casi a todos los países de Europa, que realmente valora lo que está haciendo, lo que están haciendo sus cineastas locales, porque esa es la imagen que de alguna forma se proyecta hacia afuera y se puede realmente levantar montos importantes para financiar una película. Estados Unidos, en cambio, es el mercado capitalista, es la manera de contar historias que sabes que van a llegar a un público, entonces se financian justamente a través de el conocimiento de qué potencial comercial tienen, y eso también es absolutamente válido, o sea, todos son caminos válidos. Aquí lo que a mí me pasa es que siento que hay unas historias increíbles por contar en el Ecuador, o sea, realmente en todo lado, en todas las regiones, en todo, hay idiosincrasias, hay cosas nuestras que no han sido capturadas lo suficiente, yo creo, en el cine. Entonces yo ahí me siento privilegiado de tener acceso a tantas historias increíbles aquí, y eso sí siento que es algo que yo aprovecho. Pero hacer cine en todo lado es complicado, es complicadísimo. O sea, a Así ver, es. yo igual cuando he hecho cine, porque hice una película en Estados Unidos, que es Europa Report, y otra en Ujú. España, que fue Rabia, en los dos casos yo tuve el gran alivio de no estar trabajando como productor, de no preocuparme yo de levantar fondos. Yo solo me concentraba en mi trabajo como Ujú. guionista y director, o solo como director en el caso de Europa Report, y eso pues te permite entrar como con otra cabeza, de otra forma, y Ujú. eso sí es como muy liberador. Al mismo tiempo, no eres igual de dueño de tus proyectos, entonces hay algo muy valioso. O sea, yo por ejemplo aquí en Rata, Ratones, Rateros, que es una producción 100% ecuatoriana, que la armamos aquí, sí siento que es una película con la que yo puedo moverme como me dé la gana, mientras que en las otras ya hay acuerdos con gente afuera, con coproductores, etcétera, que si bien eso le agrandan el horizonte y el camino que puede tener la película, a veces también lo limitan, porque de repente hay como razones extrañas de decisiones que se toman o que no se toman, ¿no? Sebastián, y de hecho, este programa va a ser divino porque en este café hay muchas personas que se están animando a preguntarte y nos dice a Felipe, ¿cuál es tu idea de que una película tenga un buen guión? Nos pregunta. Bueno, creo que el guión es el punto de partida de cualquier película. O sea, el guión es realmente la decisión de cómo se cuenta la historia, de cuáles son los personajes, de cómo conectamos con esos personajes, cómo generamos empatía, ¿no? El cine es todo acerca de la empatía. O sea, el cine es Ujú. algo que sin el concepto de ponerse en los zapatos de alguien ajeno no existe. O sea, es un formato que depende de eso, y eso se plantea en el guión. En el guión es el momento donde uno toma esas decisiones, y luego sobre la marcha pues vas agregando elementos, vas agregando capas, ¿no? Y tomas decisiones acerca de cómo vas a producir la película, cómo la vas a dirigir, cómo la vas a fotografiar, cómo entran todos los elementos ya de la estilización de la película. Y eso es algo pues que se va dando gradualmente, pero empiezas del guión, y realmente el ADN de la película se logra, yo creo que con la mezcla del guión y del elenco. O sea, el Ujú. elenco es también fundamental para definir qué tipo de película es. Realmente, quién encarna a los personajes, porque eso también es lo que justamente va a generar empatía. Entonces, sí, el guión Claro. es el punto de partida. Tita, a ver si Sebastián, leemos mensajitos de la audiencia, si sería interesante que Sebastián conozca sí quiénes le están viendo tenemos, saludos. claro, tenemos, dice Ronald Cedeño Estudio, saludos, Sebastián Ronald Cedeño, fotógrafo del diario El Universo. Por ahí leí incluso uno, te amo Sebastián, hola, ¿qué valor le das al teatro en la actualidad? ¿Qué camino lo une con el cine? Te hemos visto haciendo teatro últimamente. De hecho, Sí, Rabia también lo hizo teatro, obra de teatro. exacto. Sí, bueno, Ujú. el teatro para mí es ahorita uno de los caminos que más me ha interesado en esta época, digamos, reciente. Obviamente como director de cine siempre hay una cercanía con el teatro, ¿no? O sea, finalmente son formatos muy similares, sobre todo formatos que juegan con la contención del espacio y el tiempo, ¿no? El juego con el tiempo, justamente de la duración de una escena, de un momento, de una situación. Y realmente a través del teatro yo siento que yo he aprendido muchísimo como director. O sea, yo siempre tuve las ganas de algún día ponerme a hacer teatro,
pero en realidad eso no se dio hasta que empecé con el proyecto de Rabia, que fue además un proyecto bien particular, porque era teatro inmersivo, era un teatro donde se maneja lo que está pasando en escena, al mismo tiempo que se le maneja al público para guiarle acerca de cómo ver la obra. Y eso, la verdad es que fue una experiencia maravillosa, y hay algo de hacer justamente una obra en vivo, de tener esa versión única que sucede cada noche, que valoro muchísimo, ¿no? Y el trabajo con actores también es distinto, porque si bien en el cine tú puedes trabajar mucho, por ejemplo, con improvisación, ¿no? Y puedes, Ujú. con que una vez llegue el actor al lugar donde necesitas de la escena emocionalmente, si sí grabaste y si todo salió bien técnicamente, tienes la toma. Y no Exacto. necesitas preocuparte más de regresar a ese momento, un momento de mucha Ujú. intensidad, un momento muy emocional, etcétera. Pero en el teatro tú necesitas todas las noches hacer el recorrido de todo el arco dramático de cada personaje, y por un lado para los actores eso les permite estar encaminados y tomar vuelo y hacer realmente algo muy orgánico, pero al mismo tiempo pues requiere también mucha repetición, ¿no? Y es un trabajo distinto, la dirección a través de la repetición versus la dirección a través de la espontaneidad y la naturalidad. Las dos igual de válidas, porque Ujú. simplemente lo que necesitas es llegar igual eventualmente a un resultado. Y yo siento que con el teatro he aprendido muchísimo, y ahorita, de hecho, entre mis próximos proyectos está hacer un montaje teatral a inicios bueno, ya va a ser a inicios del próximo año. Inicialmente queríamos hacerlo este año todavía, pero por varias razones se ha ido posponiendo. Pero a inicios del próximo año voy a hacer una adaptación de Sin Salida de Jean-Paul Sartre, A Puerta Cerrada, digamos, que es una de mis Ujú. obras favoritas, que además yo hice la traducción para la obra del francés y la adaptación a lo que será esta versión. Y de hecho voy a empezar en Guayaquil, digamos, la primera temporada va a ser en Guayaquil, lo cual me entusiasma mucho, pues porque igual, pues, ya saben, Guayaquil es una ciudad que me encanta. Se casó con una guayaca, Eso. de hecho. Exactamente. Qué bueno. A Sebastián, antes propósito de seguir de... con las preguntas, Sí. disculpa, Yoki, porque tenemos varias preguntas y Uf, está chévere, ¿verdad? sí. Eh, Ratas, ratones y rateros, 1999. Y te admito, yo vi la película hace mucho tiempo atrás, y siempre quise saber qué inspiró la historia detrás de ratas, ratones y rateros. Hay varias cosas, varias cosas. O sea, por un lado, hay un lado cinéfilo mío, que fue Ujú. justamente yo inspirándome de un par de películas que fueron muy importantes para mí cuando estaba estudiando cine. Una es Los Olvidados de Buñuel, un clásico que ya tiene, o sea, de los años 50, Luis Buñuel. de Luis Buñuel, que Mm. cuenta justamente una historia de delincuencia juvenil, donde hay un personaje mayor que de alguna forma le lleva por el mal camino al personaje menor, y tiene una estructura pues muy similar a la que a la que uso en Ratas. Y de ella hubo también otra película que yo desgraciadamente ni siquiera he podido conseguir una copia de esa película recientemente, pero es una película que se llama Laws of Gravity, Las Leyes de la Gravedad, de un director Ujú. que se llamaba Nick Gómez, que luego Nick Gómez trabajó igual dirigiendo algunos capítulos de Los Sopranos y eso, pero es una película de mafiosillos en Nueva York. Uno acaba de salir de la cárcel y hay mucha tensión por una pistola robada, y es una historia, la verdad, muy simple, una película que fue hecha por muy pocos recursos, menos de $30,000 según entendí en ese momento, pero es una película súper potente. Entonces, al ver esas dos películas, una que ejemplificaba el cine independiente en norteamericano, que fue algo que a mí me llegó mucho cuando estaba estudiando, Ujú. y por otro lado, el cine latinoamericano, un director español, Luis Buñuel, que va a México y que hace su mejor cine en México. Bueno, no, también su mejor cine lo hizo en varios lugares, pero que hace un cine maravilloso que hasta ahora sirve de punto de partida para todos los Ujú. cineastas jóvenes que están empezando. Es el equivalente al Main Street, pero de Latinoamérica. Main Street, la película de Scorsese, que es igual punto de partida fundamental del cine independiente norteamericano, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a nivel ya personal, Ratas a pesar de que es un mundo muy lejano al mío, hay un Ujú. montón de elementos que vienen de anécdotas, de historias, de cosas que conocí, que me contaron, que
que pasaron, o sea, el rato que ya me puse a investigar del tema. Yo quería hacer una historia con personajes que vivían una vida muy extrema. El rato de ponerme a investigar y de recoger historias, anécdotas, historias de robos de autos, de robos de tapacubos, de cosas así. O sea, cada escena de ratas tiene alguna influencia de algún momento que me contaron, que viví, que algo pasó, realmente lleno de eso. Y otra cosa que para mí es como tiene un valor nostálgico. Yo me acuerdo cuando yo estaba todavía en el colegio, me fui con un primo mío, nos fuimos manejando a Guayaquil, y se nos dañó el auto, me acuerdo en Progreso. Estábamos, Iban para la playa. íbamos para la playa y nos tocó pasar como una semana en Guayaquil, sin haberlo previsto. Y yo en ese entonces para mí Guayaquil era solo calor y dolor de cabeza, o sea, no, yo no conocía Guayaquil. Y esa semana fue una semana donde yo descubrí una ciudad que empezó a cautivarme, o sea, que empezó y entonces de alguna forma también hay un poco esa onda que creo que de ahí también viene la idea de Guayaquil y Quito en la película, ¿no? Y de las dos regiones que es algo que para alguien de afuera puede ser súper extraño o algo que no conocen, pero para aquí es parte de nuestra identidad fundamental. Y es súper interesante cómo la gente conectó con ese tema en particular, ¿no? A propósito que usted menciona, Sebastián, la película Ratas, Ratones y Rateros, que ya es veinteañera, recuerdo que a finales de diciembre del 2019 usted hizo una gira por salas de cine del país, precisamente pues para que las audiencias, que obviamente quizás eran muy pequeñitas, no conocían del filme, pero ¿qué pasó con esa exposición en las salas de cine? ¿Lograron cumplir la meta de que la nueva generación conozca del filme? Bueno, la verdad es que hicimos un par de proyecciones específicas, muy puntuales. Me acuerdo que de hecho hicimos una proyección en cine en 35 milímetros. Creo que en este momento la única sala que todavía tiene proyectores de 35 aquí en el Ecuador, que es el 8,5 en la Floresta. Y fue muy bonito proyectarla en 35 milímetros como fue planteada originalmente, ¿no? Pero de ahí también hemos hecho un par de proyecciones sueltas, pero sobre todo lo que hicimos en el 2019, que eran los 20 años, fue subir la película a Vimeo en alta calidad, que no había un transfer, digamos, en alta calidad, y liberarla, que esté gratis, o sea, porque ya la película mía me ha rendido todo lo que me podía dar, o sea, y más, o sea, de verdad, Ratas para mí ha sido una película muy generosa, o sea, que a mí como cineasta me ha dado todo, o sea, me permitió seguir. Y entonces me pareció chévere subirla gratis, que luego cuando empezó la pandemia se puso de moda también el subir las películas gratis para que la gente pueda ver durante el encierro, Exactamente. lo cual fue también súper bacán. Pero para mí era una manera de llegar igual a las generaciones más jóvenes también. Y la verdad es que fue increíble ver las reacciones que hubo, lo rápido que empezó a ver gente, ya no me acuerdo cuáles fueron las cifras, pero yo no podía creer en un día la cantidad de gente que le había visto, creo que el 25 de diciembre del 99, perdón, del 2019, y Fueron buenas realmente era Pascuas, una locura. Sebastián. Sí, fue muy especial, y muy especial ponerse a leer los comentarios, por ejemplo, en el Vimeo, que yo desgraciadamente no contesto casi ninguno, pero igual sí los leo y me quedo alucinado leyendo cómo a la gente le ha llegado. O sea, Ratas en Ecuador todavía es algo para mí único. O sea, me acuerdo cuando presentaba la película en festivales de cine en el 99 y en el 2000 alrededor del mundo. Yo me acuerdo que para los 5 o 10 primeros minutos de la película yo tenía identificado en qué lugar de la sala había ecuatorianos, solo por sonido, o sea, por oír las reacciones. Y era algo muy bello, muy especial, porque había esa conexión de identidad, ¿no? Y eso es algo que pues yo creo que es importante igual mantenerlo, preservarlo y hacer que las películas sí sean accesibles, ¿no? Pasa mucho con Así nuestro es. cine que la gente dice quiero ver más cine ecuatoriano y no tiene mucho, no sabe mucho dónde empezar y Es ahí. que lo idóneo sería, Sebastián, que las películas nacionales no pasen desapercibidas, sino que realmente el ecuatoriano consuma lo nacional como tal en cine. Exacto, sería muy bueno. O sea, de hecho, hay dos streamings, por lo menos, que yo conozco, ecuatorianos, que tienen una buena selección de cine ecuatoriano, que uno es Choloflix y el otro es cine con z.es.
y que tienen que el cine.es tiene también una buena selección de cine latinoamericano también, aparte de cine ecuatoriano, y ahí uno puede encontrar un montón de cosas, pero lo que sí es a veces muy, no sé, muy frustrante. Por el otro lado es que ya, este es un streaming a nivel local, pero ¿qué pasa con los streamings internacionales? ¿Qué pasa con Netflix, con Amazon, con los formatos que sean? Y de verdad hay Claro. muy poca presencia ecuatoriana. En Sí. Netflix está dedicada a mi ex, que igual es una coproducción entre Ecuador y Colombia y entra un poco por los dos lados, porque en Netflix todavía hay la mentalidad de que no hay suficiente público ecuatoriano suscrito a Netflix a comparación de lo que es el público colombiano, el público brasileño, el público mexicano. Y entonces ellos hacen sus cálculos, sus algoritmos, yo que sé cómo calculan las cosas, pero de repente le dan poco espacio al cine de países ya más pequeños, de países con Ujú, industrias más todavía que están desarrollándose. ujú. Y entonces todavía no hay ese acceso grande de cine ecuatoriano, que por ejemplo el otro día leí que en Suiza el gobierno suizo, o sea, hicieron una votación, una consulta popular, y el resultado era que el gobierno suizo le pedía a Netflix que para poder operar en Suiza haya un mínimo de películas suizas en la plataforma. Muy simple, Esa o es una sea, buena idea, sencillísimo, exacto. y eso es Ujú. incentivar lo que somos como país, como imagen, como identidad. Pues nada de eso se ha planteado nunca aquí. O sea, aquí somos un poco, es como que llegue Netflix como sea, y eso es suficiente. Todo el mundo está feliz de tener esa lista hecha por un algoritmo de las películas que supuestamente tienen que gustarnos. Y pues eso no es todo el cine. El cine va mucho más allá de que solo lo que vemos en Netflix. Así es, Sebastián, vamos a seguir con unas preguntas. Tenemos, ¿qué directores me recomiendas para empezar en la ciencia ficción? Ay, pues en la ciencia ficción, pues a ver, los fundamentales, obviamente Stanley Kubrick con 2001, que es la piedra, digamos, La piedra el angular. punto- sí, la piedra angular de la ciencia ficción. O sea, esa película creo que contiene todo, La y naranja es mecánica. algo que sí, hay que verla. Solaris de Tarkovsky también es la otra Ujú. gran inspiración. Entonces, Tarkovsky también, o sea, ambos directores igual, todas sus películas son increíbles. Creo que el trabajo que está haciendo David Nolan, o sea, todo lo de Interstellar y eso sí es Ujú. muy también es muy potente. Está súper bien. Lo de Denis Villeneuve, Arrival, también me encantó, o sea, de películas contemporáneas. Y de ahí también, por ejemplo, como para Europa Report, yo investigué mucho del tema de ciencia ficción y de lo que es viajes al espacio y todo. Ujú. Y ahí, por ejemplo, me clavé mucho a ver documentales acerca del espacio. Y hay un documental que está entre mis Ujú. películas favoritas. Yo creo, además, fue la influencia principal para Europa Report, que se llama For All Mankind, que es acerca de las expediciones de Apolo a la Luna. Y es un Okay. documental que es todo hecho con material de archivo de la NASA, de las cámaras que utilizaban para, por un lado, científicamente saber qué es lo que estaba pasando con los cohetes, con los módulos, con cada cosa, y por otro Ujú. lado, pues para documentar todo lo que estaba sucediendo científicamente ahí. Pero es narrado por creo que son 16 o 17 astronautas que llegaron a la Luna durante las expediciones de Apolo, y es narrado con un sentimiento y con una mística y una onda tan increíble. De verdad es bellísimo. O sea, o sea, y es una cosa espectacular. O sea, que de principio a fin uno no puede creer lo que está viendo. Y para mí, justamente como Europa Report usa el formato de falso documental, ¿no? De película de material encontrado, el usar un documental como referencia sí era importante. Al igual que el canal de YouTube de la NASA. Eso es increíble. O sea, que esté en vivo transmitiendo constantemente cosas de la Estación Espacial Internacional, de cuando están pasando cosas, cuando aterriza, o sea, cuando hubo el aterrizaje del Jeep en Marte, del Mars Rover. Sí. De verdad la NASA pues tiene ahí sí un Hay medio de muchos temas difusión maravilloso, apasionantes. ¿no? Sí. Por acá hay otra pregunta. ¿Te gustaría incursionar en el terror? Nos pregunta Paquito G. Cepeda.
La verdad es que sí me atrae el terror. No he hecho todavía ninguna película de terror, no sé cuándo, o sea, no es que tengo ahorita un proyecto ya bajo el brazo de una película de terror, pero me parece que sí es un género fascinante porque apela como no sé, como algo muy, muy primal del ser humano, a los miedos más primales que tiene creo que una persona y eso, pues, es potente, es muy fuerte. Por ahora, igual, como decía, yo no tengo un proyecto mío que esté desarrollando de género del terror, pero estoy trabajando con Javier Andrade, con el cineasta Manaba, que hizo Lo Invisible hace poco, donde yo estoy como productor, coproductor, ejecutivo, o sea, ayudando a que el proyecto se haga de alguna forma de una película que sí plantea elementos de terror que la verdad es que está muy, muy bacán. Ojalá se la pueda filmar pronto. Otro amigo Si que está hubieras, activo en redes sociales nos dice si hubieras podido darle más importancia a un personaje de tus películas, ¿a cuál hubiera sido? Nos pregunta Kill the Punk. Uy, 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 qué pregunta para difícil. A Blanquito, Eh, porque porque Blanquito, Andrés Crespo creería que está en casi todas las películas, Bueno, a raíz de como, Andrés como Crespo tiene una reparto. aparición pequeñita en Crónicas, Sí, claro que pequeñita, de sí. una escena, y de ahí, bueno, en Pescador está en Sin Muertos no hay Carnaval, Ujú. y sí es, pues, un actor que a mí me encanta, claramente, y que siento que aporta mucho a los proyectos. Pero hablando en términos de qué personaje darle más importancia, Ujú. es como que a qué personaje se podría desarrollar más, ¿no? Y si hay cosas con las que me quedo, sí me quedo, por ejemplo, con ganas de repente de entender más de qué va cada personaje, ¿no? O de entenderlos en otros momentos, tal vez. O sea, plantearme, por ejemplo, cuál sería la vida del ángel ya años después, ¿no? Después de que salió del país, después de que se fue a donde se haya ido, qué pasa con los personajes que justamente que se quedan. ¿Qué pasa? Yo soy muy, para los que conocen mi cine saben que también soy muy fanático de los finales abiertos o semiabiertos, ¿no? Donde quedan sí, algunas cosas para la interpretación del espectador. Y justamente pues también la pregunta de qué pasa con esos personajes ya después de que terminó la historia, ¿no? Entonces hay cosas pero, pero de ahí no sé, siento que por ejemplo hay personajes que siento que me faltó desarrollar un poco más. Elías en Pescador, ¿no? Que es el novio de Lorna, que es a quien le venden los paquetes de cocaína al final. Siento que quedó con un elemento todavía un poquito muy, muy, muy de narquillo, de narcotraficante, de ujú, poca monta. Y eso siento que de alguna forma se lo estereotipó un poquito y el personaje, como yo lo había concebido, daba para mucho más, siento yo, pero es una cosa de la construcción del personaje mismo, del juego, de los arquetipos y estereotipos de un pescador, que es una película que habla de eso, ¿no? De la identidad que la gente pone sobre nosotros y cómo nosotros luchamos para salir de esa imposición de identidad, ¿no? Que es el viaje de Blanquito, ¿no? nos preguntan que para cuándo Pescador 2. Nuestro amigo Daniel Rodríguez. No, pues ninguna de las películas tendrá segunda parte. No, igual, a ver, lo que sí puede pasar, y eso sí es algo que me atrae como director y como guionista, y eso es regresar a algún personaje en algún momento. O sea, que algún personaje vuelva a aparecer En de una alguna otra, forma en otra otra película. película. Eso sí podría ser interesante porque siento que ahí estaría libre de lo que implica una secuela, ¿no? De lo que implica una segunda parte. Pero quién sabe, o sea, me acuerdo justamente cuando filmaba Pescador y era la Ujú. escena donde entra Carlos Valencia nuevamente por primera vez a la película. Y claro, yo lo que más me esforcé es de cambiarle, o sea, le rapamos el pelo, le crecimos un bigote, le dimos otra apariencia totalmente porque mientras siento que el resto de cineastas estaban tratando de usarle a Carlos Valencia de la misma forma que había aparecido ya en Ratas, a mí me parecía súper interesante que se plantee otro camino para Carlos como actor, pero me acuerdo que el momento de escucharle la voz por primera vez, o sea, que a él se le introduce
en un plano general a lo lejos, pero se le escucha la voz. Y la voz de Carlos es maravillosa y es una voz que la reconoces inmediatamente. Y Por para mí supuesto. era como que de alguna forma sí te remitía a, mira, conozco esa voz. Y esa voz, claro, obviamente piensas en el ángel, obviamente piensas, aunque el personaje pues es otro, no tiene nada que ver. Ujú. O quién sabe, tal vez sí tiene algo que ver, no se sabe, eso también es otra cosa a explorar. Como hacen ahora en Multiverse, un ángel aparece blanquito, traemos a alguien de Crónicas, y Crónicas, te digo, a mí me impactó mucho por su historia. Claro que sí. Y bueno, y tenías también, ¿no? El Personajes elenco, como wow. el Alfred elenco, Molina. John Sí. Leguizamo, José María Jaspic, también Ujú. Alcázar. Fue filmada, si no me equivoco, en Babahoyo, ¿verdad? Sí. No, pues Crónicas fue un sueño en muchos sentidos. Fue una película también súper difícil, o sea, de Ujú. complicadísima, pero fue justamente el esquema. Yo me acuerdo cuando empecé a darme vueltas por festivales con ratas, me di cuenta que la manera como producía la gente para justamente si querían hacer películas más grandes era a través de la coproducción. Y me acuerdo que para mí la historia de Crónicas, que siempre la planteé como un grupo de reporteros foráneos que llegan a un pueblo como Babahoyo, o sea, a una ciudad Ujú. pequeña como Babahoyo, Ujú. era justamente el punto de partida. Entonces, como eso ya estaba ahí, orgánicamente se hacía muy lógico que ese grupo de actores, que ese grupo de personajes, sí sean interpretados por personajes extranjeros, que además son, como son personajes de televisión, reporteros, personajes que los conoce de alguna forma la farándula dentro de la realidad de Crónicas. Me hacía mucho sentido que sean además actores conocidos o semi-conocidos de afuera, ¿no? Ujú. Y fue la verdad un gran privilegio, un honor trabajar con todos ellos. O sea, el trabajo con Damián Alcázar, por ejemplo, que interpreta a Vinicio, es todavía de los trabajos de los cuales me siento más orgulloso, ¿no? Y sí siento que, que no sé, que sí se logró algo muy especial ahí. Hace poco la volví a ver, que no la había visto en muchos años, y la vi en una proyección que hicimos en la Universidad de las Artes, en Guayaquil, en Manzana 14, Ujú. y fue la verdad muy especial revisitarla, ¿no? Porque hay cosas con las que a mí mismo me sorprendieron al volverla a ver, y otras cosas que digo, es interesante como igual pasa el tiempo y estamos con otros conceptos del cine de lo que los teníamos hace 15, 20 años, acerca del contenido mismo del cine, ¿no? A mí, por ejemplo, con Crónicas, me llama la atención que, por ejemplo, yo cuando escribí el guión de Crónicas, yo sentía que era como obligatoria la relación entre el reportero y la productora, porque de alguna forma es esa Ujú. noción que teníamos desde los años 80 y que es muy heavy cuando uno se pone a pensar de que el personaje masculino tenía que tener una pareja femenina y sí o sí tenía que pasar algo en cada película, y eso era de Sí. cajón. Ahora ya no es así, o sea, ahora ya más bien si eso pasa es súper forzado. Y es chistoso regresar y decir, "Bueno, ¿por qué eso era una convención? ¿Por qué eso era algo que estaba tan presente? Que, por ejemplo, a mí fue lo que más me llamó la atención ahora que volví a ver Crónicas. Fue, ¿por qué era necesario eso? Había una transgresión que para mí era importantísima entre los personajes, y eso sí, sigo defendiéndola, porque justamente son personajes que poco a poco van transgrediendo sus principios y su ética, Ujú. pero por otro lado, no era necesario caer en algo que se sentía un poco obligatorio, que en ese entonces todavía se hacía. Ahora ya no es una regla para nada. Sebastián, creería que de las películas que usted ha producido y dirigido, las locaciones han sido prácticamente millones, diversas. ¿Qué tan complejo ha sido la parte logística? Se lo pregunto porque yo trabajo en medio de comunicación y para nosotros tratamos siempre de ubicarnos en una grabación solamente en una locación. Sí, Pero en el caso de sus películas han sido múltiples locaciones. claro. Bueno, es que a mí me pasa que con mi cine siento que mi cine ha agarrado mucha riqueza y mucha fuerza en base a las locaciones donde he filmado. O sea, siento que se alimenta mucho de los lugares, o sea, y para mí, Ratas no sería Ratas sin los sitios donde elegimos filmar, o sea, Mm. sin las calles de Guayaquil cuando llegan en la mitad de la película, sin la misma parada frente al Diablo de Tandapi. En Crónicas para mí era indispensable jugar con un pueblo, una ciudad pequeña donde la naturaleza era como
muy invasiva, donde había verde, pero el verde no era algo bonito, porque estamos acostumbrados a que el verde y la naturaleza lo asociamos con algo idílico, sino más bien ahí eso es lo que permitía que justamente existan fosas y que existan niños escondidos, enterrados, cadáveres. O sea, era jugar con elementos y eso y las texturas, del hecho de lo que te da una locación. La misma Casa de Rabia fue una casa que buscamos muchísimo, hasta encontrar una casa que tenía las características que buscábamos y, y fue indispensable. Y si no existe, de alguna forma la construyes, como es la nave de Europa Report, ¿no? Eso en cambio se construye, pero con mucho detalle, con mucha atención a cada cosa que se está planteando en la película, ¿no? Y bueno, sin duda, además, Sin Muertos No hay Carnaval, es en cambio, ahí sí, para mí mi mayor homenaje a Guayaquil, porque es Guayaquil en todos sus estratos sociales, en todos sus espacios, desde los lugares más exclusivos hasta los lugares más no sé, pues más fuertes, más densos, Más más vulnerables, complicados, claro que sí. ¿no? Sí, ¿Cuál fue la escena que más te costó grabar en Crónicas? Nos preguntan aquí a él. Full muchas preguntas. preguntas Ladies buenas. to the Estamos puzzle. aprovechando y la gente está interactuando con nosotros y la Lo verdad Sí, interesante es de que sí consumen cine sí. nacional y el cine Bueno, de sí, Sebastián Cordero. por lo visto que sí, porque están muy interesados ellos y haciendo específicas las preguntas. Y qué bueno. escena Pues que más en te costó grabar Crónicas, en Crónicas. Crónicas, a ver, hay varias cosas. Por un lado, a nivel de producción o sea, y realmente de complicación de puesta en escena y de dificultad de escena, el linchamiento al inicio es algo que fue realmente un mega reto, fue complicadísima, es una escena que además se filmó en sentido inverso por temas de continuidad de la ropa, porque se jugaba con el elemento de lodo en el sitio donde sucedía el linchamiento, y el lodo iba poco a poco ensuciándole al personaje de Vinicio, de Damián Alcázar, y había algo como muy simbólico que estaba sucediendo durante esa escena, pero claro, nosotros no teníamos 10, 15 cambios para ir haciendo todo en orden, sino que empezamos primero o sea, por los momentos finales de la escena, luego fuimos al retroceso, y era una escena con muchos que la hicimos al Ay, creo que por inicio ahí del el internet con rodaje, Sebastián. y perdón, se perdió un segundito, creo que me Ya, pausa. ahora Sí, sí, ya ya. está con Ya, nosotros. pero bueno, además fue lo del linchamiento de Crónicas, de una escena que filmamos la primera semana de rodaje, lo cual normalmente nunca harías porque no quieres hacer el mayor reto al principio, cuando todavía el equipo no está aceitado, cuando la gente todavía no está funcionando, no se conocen. Sin embargo, lo que fue interesante, y tuvimos que hacerlo así por temas de producción y de disponibilidad de elenco y de cosas que ya estaban fuera de nuestras manos, pero lo increíble es que la gente, el equipo se preparó durante todas las semanas de preproducción a esa escena que iba a ser tan complicada, y el rato que salió, la verdad es que de la manera como salió, que fue espectacular, a nivel actoral, a nivel de lo que sí iba pasando, a nivel de la energía de la gente y todo, eso como que puso la vara alta para el resto de la película. O sea, fue un tema, el luego estar a la altura de lo que fue esa primera semana. Nos preguntan, al hacer una película, ¿qué prefieres, formato digital o análogo? A ver, sí, obviamente preferiría siempre grabar en cine. O sea, claro, el cine tiene algo especialísimo. O sea, aparte de la textura y de lo que significa a nivel plástico, hay algo del rigor que existe cuando uno trabaja en cine, porque claro, cada pie de película que pasa por la cámara te cuesta. Pues tú sabes que lo que cuesta la película, lo que cuesta el revelado, lo que cuesta transferir, y entonces no estás con la película, con la cámara con película, filmando ensayos o jugando, experimentando, sino que vas a lo que vas a sacar la escena en su mejor versión, y te preparas para eso, ¿no? Y hay una mística en el momento que se está rodando. Con el digital, desgraciadamente, y bueno, también hay pros con este asunto, es que uno siente que hay película infinita, o sea, que se puede seguir grabando, que la idea de filmemos el ensayo para ver qué pasa. Odio el concepto de filmar el ensayo, o sea, o sea, no se filma el ensayo es para ensayar. Luego te Sí. enamoras de algo del ensayo, luego
la gente ya no sabe si está filmando de verdad o no, si es que es en serio o no. Y para los actores principalmente es importante saber ya, esta es la escena, aquí ya estamos capturando lo que necesitamos y puede que salga en la primera toma. Y eso es algo increíble de filmar en cine, ¿no? Pero ahora el digital te permite ver una inmediatez, te permite llegar a sitios donde no podrías llegar de otra manera, te permite, o sea, el mismo hecho de poder revisar material el mismo día que Ujú, lo filmaste y ver qué funciona y qué no ujú. funciona y de repente poder decir, chuta, repitamos este momento, ahorita que todavía estamos a tiempo, ahorita que todavía existe la locación y que están los actores de aquí, hagamos otro planteamiento. Eso sí es muy, muy especial y es algo que hay que aprovechar como cualquier herramienta. Pero, pero al mismo tiempo, pues, como decía, tiene sus peligros. Y la otra cosa del digital es que pues puedes llevarlo a donde sea, o sea, puedes filmar en condiciones de muy poca luz, puedes filmar, eh, no sé, pues en situaciones que antes no se hubiera podido filmar, y eso me parece también súper, pues súper especial, súper valioso. Sebastián, se conoce que Sebastián Cordero es muy riguroso y muy disciplinado al momento de rodar sus filmes. Eh, ¿Usted se toma muy en serio entonces su trabajo? O sea, usted alguna vez que dice acción, todo el mundo se concentra en lo que está haciendo, no O permite sea, errores. claro, o sea, lo que pasa, no, a ver, no permite errores, ya, voy a regresar a eso en un segundo, pero, pero no, lo que pasa cuando estás haciendo una película es que entras como en un paréntesis, en una burbuja donde lo más importante de la vida por ese momento es lograr esa escena, lograr esa toma, Ujú. lograr ese momento del personaje, del actor, y eso de repente se vuelve se convierte en tu prioridad más grande. Así Entonces, es. ahí sí, claro, tiene que haber rigor, tiene que haber un camino muy estricto, porque necesitas ser muy exigente, ¿no? Es el momento donde tienes que tener ese detector de cualquier cosa falsa, de cualquier cosa que no funciona, de cualquier cosa rara, para decir, esto no funciona, repitámoslo. Ahora, la otra parte de la pregunta es de si admito errores o no. Absolutamente, o sea, de los errores surgen cosas increíbles. Más bien con el paso del tiempo, cada vez he ido valorando más los errores porque los errores te permiten explorar cosas que tal vez de otra forma no las habrías explorado y muchas veces los errores o las limitaciones que no pudiste hacer tal escena de tal forma, entonces te toca cambiarla y hacerla en una versión reducida, mucho más rápida. De repente encuentras cosas que funcionan espectacularmente bien para la película y descubres cosas acerca de la película y de la esencia de la película. La otra cosa es que yo creo mucho, y esto tanto en el cine como en la vida, que los errores, o sea, los hacemos todo el tiempo. Lo que es Ujú. importante es cómo levantarse. El Así caer, es. vamos a caer, o sea, vamos a caer todo el rato. O sea, yo nunca voy a criticar o a ver como un problema que un miembro del equipo, que un actor se equivoque. Lo que sí me puede molestar profundamente es que no logren recuperarse, ¿no? Que no logren salir de eso, que no logren entrar a utilizar inclusive el error para su bien, o sea, y eso es algo que nada, o sea, yo estoy ahí para guiarles y para tratar de orientarles cuando suceden cosas que se van por otro camino y pues ahí va, no sé, es parte del proceso y es muy orgánico ese proceso. Siento que cada vez más para mí además. Nos preguntan, ¿te gustó trabajar en Hollywood o te gustaría trabajar en Hollywood? Paquito, ¿qué se te da? Ya, pues a ver, si se refieren a Europa Report fue una película hecha en Estados Unidos, pero no es necesariamente una película que entra dentro de lo que se llama Hollywood, porque no era una película de estudio, más bien era una película de un par de compañías independientes, una de Los Ángeles y una de Nueva York, que se juntaron para hacer este proyecto, Ujú. y eso tiene otra dinámica totalmente de lo que es Hollywood, entre comillas, como se conoce, ¿no? Hollywood se refiere realmente a las películas de gran presupuesto, que están hechos dentro de la infraestructura de los estudios, que tienen ya la distribución definida, tienen un montón de cosas pues, que ayudan ya
alivianar la presión de necesito todavía levantar este proyecto, pero que al mismo tiempo le meten otra presión encima que es cómo sí cumplo con las expectativas y todo. Entonces, bueno, el caso de Europa Report no es tanto Hollywood propiamente dicho, pero la experiencia de trabajar en Estados Unidos sí, me gustó mucho. Hubo dificultades distintas a las de aquí, pero sí fue un gran proceso. Así que sí, y sí me gustaría, pero depende de la película. O sea, ya en este punto más es qué plantea la historia, qué plantea el guión, que decir simplemente, esta es una oportunidad de hacer algo grande. Porque algo grande que no te diga nada, pues se queda corto, mientras que prefiero hacer ahorita algo personal que sí signifique algo para mí y para el público que vea la película. Sebastián, estamos ya a casi pocos minutos de concluir nuestra transmisión. Le comento que estamos siendo retransmitidos por el dial 1190, la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Pero sí me gustaría, antes de finalizar, conocer esa relación de amistad que sé de que la tiene con el cineasta Guillermo del Toro. Cuéntanos un poquito sobre esto, Pues Sebastián. Lo que pasa es que Guillermo, bueno, fue coproductor de Crónicas y de Rabia. Ujú. Y él entró en realidad a ambos proyectos a raíz de su cercanía y de su sociedad con Berta Navarro, que es una productora mexicana con la que he trabajado ya en tres películas, bueno, cuatro, de hecho, porque la última fue una película que los dos estábamos de coproductores, que es Tiempos Futuros, una película peruana, Ujú. que se estrenó hace poco en festivales. Y bueno, ella le trajo a Guillermo al proyecto, pero le trajo de manera, o sea, él le encantó el guión de Crónicas y decidió entrar como coproductor. Y de hecho fue súper interesante porque el rato o sea, el financiamiento de Crónicas vino, yo diría en su 90 o 95% de México. Y cuando tienes alguien que está poniendo toda la plata, también quieren tener control, ¿no? De alguna forma de cómo va a quedar la película, qué es lo que va a pasar. Y entonces me acuerdo que una de las cosas que negociamos ahí es que en vez de que uno de los productores tenga lo que se llama el corte final, ¿no? Ujú. Que apruebe la versión final de la película, decidimos compartirlo entre Guillermo del Toro, Ujú. Alfonso Cuarón, que también era coproductor de la película, y yo, y teníamos que estar de acuerdo. Ese era como el arreglo al que llegamos en un principio, y al final, pues eso es lo que sucedió así. Igual en Rabia, también Guillermo entró un poco a través de Berta. Yo pues a Guillermo le quiero mucho, le respeto muchísimo, o sea, es un cineasta y un cinéfilo además, porque es alguien que sabe de cine como nadie, increíble, y siempre estoy muy entusiasmado de lo que está haciendo, y tuve la suerte de ir igual a las exposiciones que él hizo en Los Ángeles y en Guadalajara acerca de toda su colección de rarezas, de locuras, de monstruos. Él tiene una colección, tiene una casa aparte en Los Ángeles donde tiene todas las cosas que he ido coleccionando a través de los años, desde esculturas, muñecos de cera, memorabilia de películas. Y justamente hace unos años en Guadalajara hubo una exposición donde estaban todos estos objetos y era algo muy que se sentía además muy personal, muy especial. Así que sí, no, hay un gran respeto, una gran admiración hacia él. Tita querida. Muchísimas gracias, Sebastián. La verdad quedan pendientes tantas preguntas. Y No sé si saludos, Daniela Dunn es algo. Gilbert le manda muchos saludos, un abrazo. Nos dice, eres grande, Ah, Sebastián. pues Daniel, que fue el protagonista de Muertos de Claro. Carnaval, Ujú. realmente pues fue una maravillosa experiencia trabajar juntos. Es alguien a quien quiero mucho y que ojalá algún rato se anime a volver a actuar, porque es un gran actor. Y bueno, quedan pendientes, como decía, tantas preguntas. De pronto las lanzamos por nuestros stories, te tagueamos, Sebastián, tiene un Ah, sería tiempito, vas interesante. contactando de pronto ahí, porque en Ah, verdad pues hay sí. muy buenas, hay excelentes preguntas, la gente está súper interesada, pero bueno, tenemos que nosotros, lastimosamente, llegamos al final de este programa increíble. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros, por cafetear con nosotros. Y un Gracias a gusto, ustedes, ¿ah? realmente, un privilegio poder contar contigo hoy. Y a nuestros amigos que nos están siguiendo, nos están todavía viendo, haciendo todavía preguntas, estén atentos a nuestros stories. De pronto vamos a lanzar algunas preguntas que ustedes están haciendo.
Y pues si Sebastián tiene chance de ayudarnos a contestar, pues vamos a divertirnos nosotros por stories de Cafeteando con Amigas, a nuestros amigos que nos están escuchando por la dial 1190 AM. Nos despedimos. Muchas gracias. Y también un saludo especial y agradecimiento a Lisita Pozo, una gran amiga que pues, nos une justamente el amor por los audiovisuales. Ahora está en la U de las Artes y quien hizo la gestión de contactarlo a usted, Sebastián. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. No, pues gracias a ustedes. La verdad es que estos espacios sí son súper interesantes y a mí me encanta. Es de las cosas que valoro mucho del Internet, que pueden haber de repente espacios donde pueden haber preguntas muy íntimas, muy informales, muy específicas. No, es chévere. Y así, y gracias a todos los que han estado escuchando, a todos los que se conectaron, porque siempre es chévere sentir que hay gente que del otro lado, ¿no? Sentir la cercanía con ustedes, con los grandes, en este Exactamente, caso, quienes hacen la cultura y el arte en el país. Gracias, exactamente. Sebastián. Bueno, gracias a ustedes, Muchas ¿ah? gracias. Bueno, y con esto nos Nos despedimos vemos. entonces. Hasta el próximo miércoles en Cafetiendo con Amigas. Buenas noches para todos ustedes. Bueno, chao. Gracias. Chao.